¿Qué son las cuerdas vocales? ¿Y qué debo hacer para cuidarlas? Hoy hablaremos de este interesante tema. Como podrás ver, estas dos líneas blancas que ves aquí son las cuerdas vocales. Cuando uno habla o canta, se abren y cierran al mismo tiempo que está pasando el aire. Muy bien, este interesante tema es del que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos todos, qué bueno que se están conectando con nosotros. Vamos a dar inicio a esta plática del día de hoy y que espero que les resulte de gran ayuda a todos los amigos que están interesados en seguir con este bello arte que es cantar. Hoy se lo vamos a dedicar a estas joyas maravillosas que son las cuerdas vocales y vamos a empezar para definir qué son las cuerdas vocales. Fíjense que las cuerdas vocales son músculos elásticos que tenemos en la laringe. En los caballeros lo pueden encontrar muy fácilmente porque es donde está la famosa manzana de Adán. En las mujeres pues no la tenemos tan marcada, sin embargo si nos tocamos sí van a sentir como que un huesito que está un poquito saltadito. Pues bueno, en esta parte es donde están las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales actualmente ya se están replanteando el término porque realmente la cuerda vocal no es físicamente como una cuerda, sino que más bien son como unos pliegues y en realidad son 4, hay 2 superiores y 2 inferiores. Los superiores no tienen ninguna relación con la fonación, pero los labios inferiores, que son las llamadas cuerdas vocales, ahí es donde se produce el sonido. Entonces el día de hoy yo quise abordar este tema porque siempre se está hablando de las cuerdas vocales, pero realmente nunca se le dedica el tiempo suficiente para saber qué son, dónde se encuentran y sobre todo, lo más importante, cómo podemos cuidarlas para que nos duren toda la vida, ¿ok? Fíjense que les voy a explicar también todo lo que ocurre con el aparato fonador. ¿Qué es el aparato fonador? Y voy a hacer unos de mis dibujos que pues a mí me encanta, ¿verdad? A ver, me van a disculpar si no soy muy buena dibujante, pero la idea es que sepan cómo está conformado el aparato fonador. Y todo empieza a través, como ya se los decía yo, por la respiración. La respiración puede ser de 2 maneras, por la nariz o por la boca. Lo ideal es que la respiración siempre o casi siempre sea por la nariz. ¿Por qué razón? Porque está hecha especialmente para eso y cuenta con la mucosa que nos ayuda a humidificar, es decir, pasa el aire y entonces no entra seco, sino que le da humedad y además cualquier cosa externa como polvo, bacterias, etcétera, que anden en el aire, se quedan en la mucosa y fácilmente con un aseo se quita. En cambio, con la boca no. Con la boca, cuando tú respiras por la boca, el aire llega exactamente como lo estás respirando. Es decir, si está haciendo mucho calor, probablemente llegue muy caliente a tus pulmones, o ahora que ya se acerca el tiempo de frío, entonces si nosotros respiramos por boca, vamos a estar respirando un aire pues demasiado frío, no va a haber nada que lo temple. Con la nariz sí, la nariz es específica para eso. Si está haciendo mucho frío, la nariz se encarga de calentarlo y al revés, si hace mucho calor, la nariz se encarga de enfriarlo. Entonces primero empezamos hablando de eso. Respiras por nariz, la única excepción, que sí la hay, como todo, la única excepción para respirar por la boca sería cuando no tengo ni siquiera un silencio donde poder respirar. Entonces sí, ni modo, cuando es una respiración muy rápida, por la boca es muy rápido, ¿sí? Por la nariz me tarda un poquito, pero es la única excepción. Generalmente debemos de practicar respirar por nariz. Una vez que pasa por la nariz, ¿qué sucede? Tenemos la faringe, que es más o menos como donde está el paladar, un poquito atrás, ¿sí? Entonces, se los voy a dibujar para que sea como más fácil que narrándoselos nada más. Entonces, yo les decía, el aparato fonador incluye fosas nasales, faringe, epiglotis, laringe, tráquea, bronquios, pulmones y diafragma. Pero bueno, vamos aquí a tratar de dibujar un muñeco
Ahí está. Sí parece, ¿verdad? Ok, entonces vamos a imaginarnos, esta es la nariz, esta es la boca. Lo ideal siempre es respirar por mi nariz. Solo cuando no tengo oportunidad, porque no hay ni siquiera un silencio, entonces voy a usar mi boca. Muy bien, una vez que pasa por mi boca, aquí tenemos un tubito que luego se va a dividir en dos. Entonces, este tubito maravilloso es la laringe. Esta es la famosa laringe. Y es justamente aquí donde está, voy a poner esta como tipo B, ahí es donde se encuentran las cuerdas vocales, que fue como iniciamos. ¿Vieron que había dos cuerditas blancas? Esas son las cuerdas vocales, ahí se encuentran. Muy bien, entonces después de que pasa por la laringe, se divide y estos son los bronquios. Vamos a poner aquí bronquios. Entonces tenemos fosas nasales o boca, luego la laringe, luego los bronquios y más abajito aquí, bueno, me salieron un poquito chuecos, estos son los pulmones, ¿ok? Aquí es donde se va a contener todo el aire. Pulmón. Bueno, se subió un poco, pero bueno, este es el pulmón, ¿vale? Y justo debajo de mis pulmones es donde está el famoso diafragma. Esto, aquí es donde está el diafragma, ¿sí? Este es el aparato fonador. Incluye fosas nasales, la faringe está más o menos como adentro de mi boca en la parte de atrás. Después está la epiglotis. La epiglotis, para que sea un poquito más clara, pues es lo que todo mundo conoce como la famosa campanita, la campanilla, ¿sí? Esta es la epiglotis que permite, deja pasar los alimentos, deja pasar el aire, es como la que regula, ¿no?, este proceso. Entonces tenemos a la epiglotis, luego sigue la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales. Después bajamos por la tráquea, y en la tráquea se divide en dos. Estos dos se llaman bronquios, y los bronquios van a desembocar el aire a los pulmones. En esta parte es donde realmente queda el aire. Pero esto que está abajo es un músculo llamado diafragma, ¿sí? Este es el diafragma, vamos a ponerle el nombre, diafragma. No soy muy buena dibujando, pero espero que sea un poquito de utilidad. Entonces, cuando yo respiro profundo, nuevamente vamos a recordar, cuando yo respiro profundo, ¿qué ocurre? El diafragma tiene forma como de paracaídas, está así cóncavo. Entonces, cuando yo respiro profundo, lleno tanto mis pulmones que desciende el diafragma y se pone planito. Pero como tiene que retomar su posición original, que es esta, eso ayuda a impulsar el aire. Por eso en el canto se utiliza tanto el decir que respires profundo con una respiración costodiafragmática. ¿A qué nos referimos? A respirar profundo y que, como insisto, la forma del diafragma es esta. Baja al llenar totalmente los pulmones y tiene que regresar. Y al regresar entonces impulsa de una manera muy fácil el aire. Es más fácil que fluya tu aire. Por eso es importante aprender a respirar a fondo, ¿ok? Entonces, hoy estamos hablando de un maravilloso tema que es qué son las cuerdas vocales y cómo debo de cuidarlas. Vamos a entrar ya directo a cómo debo de cuidarlas. Miren, aquí les tengo algunas cosas de las cuales les voy a comentar. Por ejemplo, la mayoría de las personas, ¿qué hacemos? Por la mañana generalmente necesitamos un cafecito. Pero ¿qué ocurre? Que el café para los cantantes puede crearles deshidratación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que a veces es difícil, ¿no? Quedarse con las ganas de tomar una tacita de café. Pero para todos aquellos que utilicen la voz, como lo son locutores, cantantes, vendedores, en fin, por ejemplo, los sacerdotes que también tienen que estar hablando constantemente, si se van a tomar una tacita de café, está bien, lo pueden hacer, pero entonces tenemos que compensar. Si yo me voy a tomar una taza de café,
¿Cómo lo compenso? Tomando un vaso con agua. El café me va a deshidratar las cuerdas, pero con el vasito con agua compenso un poco el daño que le pudiera yo ocasionar por la deshidratación, ¿ok? Vamos a ver, esto es lo que tenemos que tratar de evitar, o si ya de plano no podemos, como es mi caso, pues entonces compensamos con el vasito con agua. ¿Qué otra cosa tenemos que evitar los que nos dedicamos a cualquier profesión en donde sea una herramienta importante la voz? Por ejemplo, las bebidas alcohólicas. ¿Qué ocurre con la bebida alcohólica? Uno, que también deshidrata, seca nuestras cuerdas, y dos, que tiene un efecto como de anestesia. Haz de cuenta, se te anestesian las cuerdas vocales. ¿Y qué ocurre cuando uno está anestesiado? Que no sientes nada. Y eso es un grave peligro, porque si yo estoy cantando y no siento, cuando hago un esfuerzo extra, no siento que me estoy lastimando, entonces por eso pasa que muchos cantantes, por ejemplo, que cantan en bares, en lugar de tomar agüita, a veces toman bebidas alcohólicas. ¿Qué sucede? Lo que yo les dije, se están deshidratando sus cuerdas y además se las están anestesiando, de tal forma que si ellos, por el ruido, ¿no?, de que hay mucha gente o porque a veces suben demasiado el volumen, empiezan a cantar cada vez con mayor intensidad y terminan gritando. ¿Y qué sucede? Que al día siguiente amanecen todos disfónicos, si no es que afónicos. Entonces, otra cosa que tenemos que evitar, sobre todo antes de un concierto o antes de hacer algo importante con la voz, son las bebidas alcohólicas, ¿sí? Desde el vino tinto, la cerveza, el tequila, whisky, cualquier bebida alcohólica deshidrata y pierdes sensibilidad en las cuerdas. Entonces, esto tendríamos nosotros que cuidarlo muchísimo. Insisto, no estoy diciendo que nunca en la vida puedas tomar una copita. No, obviamente en una fiesta, claro que puedes tomar, pero siempre, y es la recomendación, siempre tiene que ser con medida. Y la manera de compensar, si ya le estoy haciendo un daño, porque ya sabemos que deshidrata, siempre es tener vasito de agua, ¿ok? Entonces, si vas a tomar cerveza, si vas a tomar un vinito, siempre compénsalo, pero insisto, si tienes concierto, no lo hagas. Ni siquiera compenses, o sea, ahí sí de plano tendrías que ser como muy exigente y evitar estos alimentos que te estoy diciendo. Evitar el café, las bebidas alcohólicas, porque deshidratan y pierdes sensibilidad, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tener nosotros? Mucho cuidado, a veces, y ahora lo vamos a notar más, porque ya empieza el cambio de tiempo, y con el cambio de tiempo van a empezar los resfriados, la tos, las disfonías, las alergias, porque también estamos en un periodo donde está cambiando constantemente. Por ejemplo, en Monterrey, con las pedreras, tenemos demasiada tierra respirándola constantemente. Entonces, muy probablemente se presenten las alergias. ¿Qué tenemos que hacer? Regla de oro es no te automediques. Lo ideal es que vayas con un doctor. Y si un doctor te receta las medicinas, perfecto, porque te va a decir en qué dosis y por cuánto tiempo. Pero a veces, ¿qué hacemos? A veces nos gusta jugar un poquito al doctor y nosotros nos autorrecetamos. Entonces, tenemos que tener cuidado con que todos los que son antihistamínicos, descongestionantes y los diuréticos, porque pasa exactamente el mismo efecto. Todos estos que les estoy mostrando aquí en esta gráfica, tendríamos que ponerles como que tache, ¿sí? Si vas a cantar, tache. Si vas a cantar, aquí también, bueno, tache. Ay, no alcanzo a ponerle la tacha, pero, a ver, bueno, me quedó media curiosa, pero tache. Estos vamos a ponerle tache si nosotros nos dedicamos, ya sea profesional o aunque sea de manera aficionada. Si tú tienes una afición por el canto, por la locución, por decir poemas, evita estos entre alimentos como el café, las bebidas alcohólicas, y evita automedicarte. Solamente cuando un doctor te lo receta, como él ya conoce todo tu cuadro, todo tu historial médico, bueno, entonces él sabe por qué te lo dice. Vamos a ver ahora
para los que se están conectando apenas, les estoy diciendo que hoy estamos hablando de las cuerdas vocales. ¿Qué son las cuerdas vocales? ¿Dónde se encuentran? ¿Y cómo debemos cuidarla? Entonces, ¿qué sí debemos hacer? ¡Charán! Les voy a presentar lo que sí tenemos que hacer los cantantes. Y aquí les va. Obviamente, aquí está la maravillosa agua, que esta siempre tiene que estar presente. Y en cantidades, pues ya sabemos, tiene que ser entre 1,5 litros, 2, dependiendo del peso, la estatura de cada quien, pero en promedio son 8 vasitos de agua. Y más, insisto, si están consumiendo a lo que le puse tache, ¿ok? Ahora, ¿qué cosas sí podemos hacer y debemos además? Fíjense bien, todos los cítricos, y más ahora, insisto, que estamos cambiando de estación, las toronjas maravillosas, las naranjas, los limones, todos estos nos dan demasiada vitamina C, que nos va a ayudar a que no nos enfermemos, a que no se bajen nuestras defensas. Por ejemplo, miren los maravillosos duraznos. Estos sí debemos consumirlo y aquí sí podemos comerlo en abundancia, porque todos estos frutos son muy jugosos y claro que van a hidratar tus cuerdas vocales. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Obviamente, todos los vegetales que tú encuentres que sean de hoja verde, las espinacas, el brócoli, las acelgas, todo lo que sea de hoja verde es muy bueno para esta temporada y bueno, y para general, ¿no? Para tu vida diaria. Entonces, frutas, vegetales, agua. ¿Y qué podemos hacer? Por ejemplo, a mí siempre pasa, ¿no? Que estás en una misa o estás en un concierto o estás en clases y de repente se te seca la boca. Entonces, hay personas que en lugar de llevar su botellita con agua, recurren a un dulcito. ¿Qué tan bueno, qué tan malo? Si es uno, igual y no hay problema, pero hay personas que es uno tras otro, tras otro, tras otro. El azúcar es totalmente dañino. Y 2, ¿qué podemos hacer? Si ya vamos a consumir una pastillita, lo ideal es que no sea ni de menta ni de eucalipto, porque la menta y el eucalipto, y fíjense que contrario a lo que uno piensa, sí te abre las vías, pero al mismo tiempo te deshidrata la cuerda. Entonces, por eso es que si lo vas a consumir, que sea uno o no más, y a lo mejor si lo puedes sustituir, que en lugar de hacer un dulce, por ejemplo, de menta, puedes comprar dulces de miel, propóleo. Ahora es una maravilla si consiguen los de propóleo, los de limón. Esos son los dulces que realmente nos convienen. Lo que también nos conviene muchísimo es tomar una cucharadita de miel. Entre más pura sea la miel, es una maravilla. Miren nada más. Entonces, la miel, claro que nos va a ayudar. Y la miel, por ejemplo, la podemos poner ya sea por ejemplo, en algún licuado o directa en una cucharita, limón y miel. Es una maravilla para la garganta. Entonces, esas son las cosas que sí debemos de hacer. Vamos a continuar hablando de este tema. Para todas aquellas personas que ahorita me están viendo y que a lo mejor dicen que tienen algo de ronquera, fíjense bien, ahí hay que tener un tema y cuidado sobre todo. Si estás ronco, cualquiera puede estar ronco, porque dormiste con la ventana abierta o porque a lo mejor hablaste un poquito de más. Eso no es problema, porque con descanso, si dejas de hablar, se quita. Pero ¿qué ocurre? Que a veces las personas tienen ronquera y no es 1, ni 2, ni 3, ni una semana. A veces ya llevan 2 semanas con ronquera. Entonces ahí sí tendríamos que tener cuidado. No es normal que una persona presente ronquera por 2 semanas. Si tú ya la presentaste, entonces quiere decir que algo está mal en tus cuerdas. Posiblemente o están inflamadas o alguna otra cosa, están deshidratadas. Entonces, lo ideal es que si tienes ronquera por más de 2 semanas, sí vayas con un doctor para que te revise y te diga qué hacer en ese caso. Ahora, por ejemplo, para evitar las lesiones en las cuerdas, yo ya se los había dicho en los tutoriales pasados, siempre hay que calentar la voz, siempre hay que hacer los movimientos de relajación para que todo nuestro instrumento esté disponible al momento que nosotros vayamos a cantar.
¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, evitar cenar muy tarde, porque a veces cuando cenamos tarde la digestión no le es fácil porque estás en una posición donde no es fácil que fluya y además te genera reflujo. El reflujo lo que hace es que el ácido se regresa y entonces si es demasiado el reflujo puede llegar hasta las cuerdas y entonces te las quema y entonces por eso sientes un ardor espantoso. Por eso tenemos que evitar cenar tan tarde y cenar cosas como muy pesadas. Si ya vas a cenar pesado, entonces que sea tipo 6, 7, ¿no? Si quieres cenar así como muy abundante para que tengas ese proceso de que todavía tienes muchas cosas que hacer antes de dormirte. Entonces ya les decía yo, me voy a hacer como que un recuento de lo que les he estado diciendo. ¿Cómo podemos cuidarla? Con buena alimentación, tomar agua. ¿Saben que es muy importante también? Cuidar la humedad del ambiente. A veces está muy reseco y ¿qué podemos hacer para compensar? Porque yo sé que a veces las cuestiones climatológicas no las podemos controlar. O a veces, la verdad es que digo yo sí, el aire acondicionado para mí sí es como que vital, pero ¿qué ocurre con el aire acondicionado? Dos cosas. Una, también reseca mucho el ambiente y además, como a veces pasan hasta 6 meses para que le puedas dar mantenimiento, ahí pueden haber demasiadas polvo, tierra y obviamente se generan honguitos. Por eso es tan importante que a los mini split, o ya no se diga si tienes clima central, les des mantenimiento por lo menos cada 6 meses. Porque es impresionante, no sé si ustedes han visto cuando vienen a hacerle mantenimiento a sus mini split. No, la vez pasada vinieron y yo me quedé pasmada. Porque en realidad ni siquiera habían pasado 6 meses, eran 5 meses. Y cuando llega el chico, me dije, venga, y entonces voy y veo y digo, oh, por Dios, era toda una fauna ahí en el ventilador. Entonces imagínense lo que estamos respirando. Por eso debemos de tener cuidado. ¿Qué podemos hacer para compensar? Porque insisto, yo sé que a veces, por ejemplo, ahorita ya está muy rico el clima aquí, al menos en Monterrey, pero hace un mes todavía el calor era, te quemabas. Entonces necesitabas prender obviamente el aire acondicionado. ¿Qué podemos hacer para compensar? Podemos poner, si tienen un humidificador, bueno, ya ese es el aparato que todo el mundo debería tener, pero yo entiendo que no todo el mundo tiene un humidificador, entonces ¿qué hacemos? Pones una bandejita en el fuego con agua y ya sea que le pongas hierbabuena, ya sea que le pongas, la hierbabuena es riquísima, salvia por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que va a empezar a levantar el vaporcito cuando empieza a hervir. Tú lo que haces es que le bajas lo más bajito, ya que empezó a hervir y empezar a soltar ese olor maravilloso, le bajas al fuego y te cubres con una toalla para que todo el humito, el vaporcito, no es humo, es vapor, para que todo el vapor pase por todas tus vías, te limpia y además te humecta. Eso es la manera como podemos compensar cuando sí usamos mucho el aire acondicionado o cuando andamos, por ejemplo, cuando vamos a las montañas o cuando andamos en algún parque donde hay mucha tierra. Esa también es una manera de ayudarnos a que el daño que le pudimos causar, pues bueno, se limpie, se regenere. Ya les decía yo, los cambios bruscos de temperatura hay que evitarlos. Ahora que, por ejemplo, aquí en Monterrey que viene el frío, que de repente se aloca y hace un frillazo tremendo, a veces se comete el error que vas en tu coche y pones, bueno, parece Acapulco, ¿no? Y luego te bajas y está el frillazo. Tenemos que tratar, sí, obvio, pues no vas a aguantar el frío, pero no lo pongas tan caliente. Ponlo de tal manera que sí, que te sientas cómodo, pero que no sea caliente, sino que sea nada más templado para que cuando te bajes del auto, cuando salgas de casa, no sientas esa brutalidad en el cambio de temperatura. Otra cosa que también tenemos que tener mucho cuidado es con el cuidado de nuestros dientes, de los dientes y de la lengua, fíjense. A veces mucha gente se lava 3 veces los dientes, pero se olvidan de algo que es imprescindible, que es la lengua. ¿Y sabían ustedes que la mayoría de los gérmenes no están entre los dientes, sino en la lengua? Como está porosita, ahí se acumula una cantidad impresionante de todo lo que comimos durante el día de la salivación. Ahí se van formando bacterias. Entonces sería muy recomendable de que además de lavar muy bien los dientes, como ya todo el mundo sabemos, ¿no? Los dientes de arriba hacia abajo, los de abajo hacia arriba y las muelas en forma circular. También tomar el cepillo y cepillar la lengua.
De hecho, hay unos específicos que son para lengua, ¿sí? Que son limpiadores de lengua. Esos también serían muy recomendables tenerlos. Pero bueno, ya que estamos hablando del cuidado de nuestras cuerdas vocales, es importante decirles que las cuerdas vocales son maravillosas porque nos ayudan al proceso del habla y del canto, que están totalmente hermanadas, son unidas las dos cosas, no es de que cantar es una cosa y hablar es otra, no. De hecho, si vieron el tutorial pasado, yo ayer les decía que no busquen fabricar las vocales, sino que donde las pronuncian hablando, ahí las colocan para cantar. Pero ¿qué sucede? Algunas personas, cuando hablan, o hablan muy rápido o hablan muy lento. Y a veces sucede que no cuidan mucho su dicción. Para las personas que no sepan qué es la palabra dicción, significa hablar claro, que todo lo que yo diga se entienda. Entonces, hoy les voy también a sugerir algunos ejercicios para mejorar nuestra dicción. Fíjense bien, ahorita ya están conectados. Saludos. ¡Ay! El maestro Asael Martínez. El maestro Asael Martínez, director de orquesta por muchos años del Tecnológico de Monterrey. Qué gusto, maestro. Además, tiene un coro y es toda una institución. Qué gusto que esté conectado, maestro Asael Martínez. Papá también de otro grande, Iván Martínez. Qué gusto. Saludos a Leti Uresti. Frida Luna de Vera. Ay, qué bueno que estás conectada, Frida. Y ojalá te sirvan. Fíjense que ayer, Frida, te mandaron saludos porque se conectó una amiga de Perú y yo le dije, le presumí, que tú también eres de Perú. Entonces, qué gusto que estés conectada. Ahí sí le puedes mandar un saludo a tu paisana, estaría padre. Mayra San Miguel, cantante importante regiomontana, también está conectada. Nancy Montemayor, ella es soprano y tiene toda la vida cantando, inició en el Coro Monterrey. Saludos, Nancy. Yalixia Capacho Correa, buenos días. Yalixia, qué bueno que estás con nosotros. Luigi es chef, déjenles digo. Si alguien domina este tema de la comida es Luigi. Saludos a mi querido Luigi, que pues ahora con la pandemia, ¿verdad? Ya todo está cerrado, pero esperemos que pronto vuelvas a abrir tu restaurante. Dalia Cantú también nos está viendo. Laura García. Saludos, Osiris. Gracias por compartir cómo cuidar nuestra voz. Me han ayudado mucho. Felicidades. Gracias. Cristian Rubén López, un abrazo desde Guatemala. ¡Qué padre! De parte del coro Shalom. ¡Qué bonito! Fíjense que todas las personas que trabajan con coros, yo los admiro, porque de verdad es una labor preciosa. Tener un coro no solo es hablar de música, no solo es hablar de canto, es hablar de unión, es hablar de hermandad, es hablar de que todos somos iguales, de que aquí nadie brilla más que otro, es de que lo que tú tienes lo pones al servicio de los demás y lo mezclamos. Algunos tienen más volumen, algunos menos, algunos son sopranos y justamente esa diferencia es fabulosa porque se crean cosas especiales. Se aprende a trabajar en equipo, se aprende a escuchar al otro. Cuando yo canto en un coro, no solamente soy yo, tengo que escuchar al otro y cuando me corresponda brillar, brillo y cuando le corresponda brillar al otro, me hago a un lado para que el otro brille. Es una maravilla. Entonces, qué gusto, Cristian, que tú también tienes un coro y qué padre que ojalá todos estos consejos los puedas aplicar con ellos. Eva Liz, hola Eva Liz, qué bueno que estás también con nosotros. Muy bien, vamos entonces a empezar con el tema de la dicción o hablar claro. Hay algunos ejercicios que podemos utilizar. Uno de ellos es, por ejemplo, a ver si no me traje un lápiz. Bueno, traer un lápiz, tener un lápiz. Bueno, aquí está un plumón que está un poquito grueso. Realmente tendría que ser un lápiz para que no esté tan grueso. Lo ponemos entre nuestros dientes, pero no hasta atrás. Porque si lo pones hasta atrás, haz de cuenta que te amordazas, ¿no? Entonces tendría que ser nada más al frente y algo más delgado que esto, ¿sí? Tendría que ser un lapicito, lo pones al frente de tus dientes y entonces empiezas a leer algún texto. De preferencia, la chulada del mundo es trabajar trabalenguas, porque los trabalenguas son justamente eso, te ponen
cosas que te son difíciles, entonces tú las trabajas, dependiendo. Hay quienes tienen problema con la R, con la T, con la L, con las S, dependiendo, tú busca los trabalenguas en donde tú tengas problema. Si hay alguien que, por ejemplo, no puede pronunciar la R, pues entonces te pones tu lapicito y empiezas R con R cigarro, R con R barril, rápidas corren las rápidas ruedas del ferrocarril, y todo tiene que estar súper clarito. De hecho, puedes incluso exagerarlo y hacer de más la dicción para que tu lengua se acostumbre, ¿sí? Es ideal, todos los trabalenguas que tú encuentres, hay libros fantásticos donde vienen por cada letra. Generalmente donde hay tropiezos siempre va a ser en las consonantes. Entonces hay ejercicios donde tú trabajas todas las consonantes, la B, la C, la D, hasta la Z. Y además también puedes hacer combinaciones. Tú puedes hacer, por ejemplo, tu abecedario de la A a la Z y luego, por ejemplo, empezar A, B, AS, AD, AE, AF, AG, AG. Y te vas así todas, y luego con todas las combinaciones. Y te vas a dar cuenta que incluso para cuando hables otros idiomas, en el caso de los coros, que también a veces necesitamos, si no hablar el idioma, por lo menos saberlo pronunciar, este tipo de ejercicios te van a ayudar muchísimo. Entonces, el Tri-Lips, ese nunca puede faltar porque ese es el ejercicio como madre, ¿no?, del canto y del habla. Los locutores también lo hacen. Antes de entrar al aire, las R's también siempre tienen que estar presentes para que la lengua y los labios siempre estén flexibles y siempre estén disponibles para cuando uno los necesite. ¿Qué otra cosa podemos hacer? La lectura. Lectura en voz alta, ya puede ser de un poema o de cualquier texto, y entonces tú empiezas a leerlo. Ojo con lo de voz alta. Con voz alta no quiero decir que griten. Gritar nunca, eso también tenemos que ponerle tache. No, lo que me refiero con voz alta es una voz que sea como si te estuviera escuchando otra persona y que sea lo suficientemente audible y entendible. Entonces tú agarras tu texto, empiezas a leerlo y le vas dando incluso entonación, que no es igual leer 5 personas se fueron, así monótono, a entonces darle intención. 5 personas salieron al campo. De repente salió un lobo. Ahí le estás dando intención. Cuando tú leas un texto, siempre dale intención, dale movilidad. Eso es otro de los ejercicios. Si de plano, porque hay personas que por su carácter son demasiado acelerados, entonces tendríamos que silabear. En lugar de leer todo corridito, si tu caso es como muy severo en cuanto a que nadie te entiende nada, silabea, ¿sí? Lee los textos silabeados, exagerando la pronunciación. Esa es la manera como lo puedes corregir y además te va a ayudar muchísimo. Qué gusto que se estén conectando. Fíjense que las redes sociales, la ventaja que tienen, porque insisto, no todo es malo en la vida, hay cosas maravillosas. La ventaja que tienen las redes sociales es que nos podemos conectar con gente de todos los lugares. Por ejemplo, ahorita está gente de Perú conectada, de Colombia, de Honduras, de Guatemala. Entonces, qué gusto poder llegar a todos los lugares del mundo. Y qué padre que los de habla hispana sobre todo, que son los que nos pueden llegar a entender más, nos podamos conectar. A todos nuestros amigos de los diferentes países, platíquenos algo de su país, comenten, manden likes. Si tienen alguna duda, si yo dije algo que les quedó, como que les resonó, pero no les quedó del todo claro, se vale que pregunten, ¿ok? Siempre es importante esa retroalimentación y yo se las agradezco mucho. Muy bien, ya estamos casi a punto de terminar el tema del día de hoy, que fue ¿qué son las cuerdas vocales y cómo cuidarlas? Para las personas que se conectaron tarde, yo les decía que las cuerdas vocales son 2 músculos elásticos. Son 2 músculos y fíjense, por eso ahora se están, incluso los doctores, replanteando el nombre, porque la gente piensa que es como una cuerda y no. Realmente si tú los ves son como unos labios, pero como babositos, porque están llenos de mucosidad. Por eso es que hay que tomar tanta agua. Para que puedan estar elásticos tienen que estar húmedos. Si se secan, entonces
ya no están flexibles, ya no están elásticos, y ahí es donde empezamos a tener problemas con las cuerdas vocales. Nuevamente, haciendo un resumen rápido, yo les decía que el aparato fonador, ¿cómo está compuesto? Fosas nasales, faringe, epiglotis. La epiglotis es donde está la campanilla, la laringe, luego baja, aquí más o menos está la tráquea, y aquí hay como dos conexiones que se llaman bronquios, que luego llegan a los pulmones. Les voy a poner mi dibujo, que aunque no está muy bonito, porque no soy muy buena dibujando, es esto. Nariz, que siempre debemos de tratar de respirar por la nariz. La única excepción para usar la boca es cuando tiene que ser rapidísimo. Respiro por la nariz, pasa por la faringe, la epiglotis, llego a la laringe, esta es la laringe, y donde está esa como B, aquí, ahí están las cuerdas vocales. Solo son dos y son sumamente delgaditas. Después pasas, estos son mis bronquios, y aquí se encuentran los pulmones. Aquí es donde realmente contengo el aire, y al respirar profundo, 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 se baja el diafragma, y luego, como tiene esta posición, al respirar profundo se pone planito, pero tiene que volver, ¿sí? Este es el movimiento que está haciendo todo el tiempo el diafragma. Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer? Ya se los dije. Eviten esto, eviten exceso de café. Si ya tomaste café, porque yo soy una de las que necesito a veces el café, lo compenso tomando un vaso con agua. Por cada taza que te tomes, compensa con un vaso con agua. ¿Qué debemos de evitar cuando vamos a cantar? No estoy diciendo que nunca, ojo, obvio, sí puedes tomarte una copita, sí puedes tomarte una cerveza, pero nada que sea en exceso, y menos cuando vas a cantar. Si vas a cantar, entonces sí, tendríamos que ponerle una tache. Cuando vas a cantar, 0 bebidas alcohólicas porque deshidratan y pierdes sensibilidad. Todos estos medicamentos solo los debes de usar cuando son recetados por un doctor. De otro modo, no te conviene porque también tienen muchos efectos secundarios. En lugar de recurrir a eso, pues mejor hagan lo que yo les decía, sus inhalaciones con romero, con salvia, con hierbabuena. Eso te descongestiona las vías nasales, la nariz y todas las vías respiratorias, y no estamos consumiendo químicos, ¿ok? Ahora, que sí, miel maravillosa de abeja, entre más pura esté, que sea extra virgen, mejor. Todos los frutos maravillosos, sandía, melón, papaya, todo eso sí lo podemos consumir y en abundancia. Y obviamente nuestra fiel amiga siempre va a ser el agua. ¿Ok? Espero que estos pequeños tips les hayan servido, les sean de utilidad, y ya lo saben, lo hacemos con mucho cariño desde Monterrey, Nuevo León, para todos los amigos que dicen, ¿dónde se encuentra Coro Gloriarte? Sí, estamos en Monterrey, Nuevo León, aquí es nuestra sede. Qué padre poder llegar a todo el mundo. Les recomiendo que vean ahí los videos de las cosas que hacen el Coro Gloriarte, que es un grupo maravilloso de gente que canta por amor a la música y nada más. Llegó el momento de despedirme. Gracias por haberse conectado el día de hoy. Nos vemos el día de mañana en punto de las 11. Hasta luego.